Esto pasó en Radio Noticias. Karina Andrea Vidaseca es investigadora del CONICET, toma a su cargo, ¿no?, las cuestiones de género, ¿no?, y ha publicado, o mejor dicho, hemos visto un artículo en la página de la agencia de noticias Telam, donde hace referencia a que el valor de la palabra lo sigue teniendo el varón, ¿no? Este sería el disparador. Buenos días, Karina, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, muy bien y bueno, esto que el valor de la palabra la sigue teniendo el varón, ¿no? Estamos en un proceso, digo yo, ¿no? Estamos en una, como le gusta decir a muchas mujeres, estamos en una deconstrucción, ¿no?, del patriarcado. Entonces, pero aún así, a pesar de todo lo que hemos avanzado y de la legislatura que tenemos, a pesar de todo, sigue siendo, ¿no?, el dominador, el varón desde la palabra. Sí, claro que sí, sobre todo porque está construido obviamente culturalmente, ¿no? El varón es quien ha legitimado ese lugar de la palabra en el foro de lo público, que era el foro donde el varón lograba tener ese poder, ¿no? Entonces creo que esa disputa es muy interesante, sobre todo también cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Argentina también dio pasos súper interesantes y mucho más que otros países, por ejemplo, ¿no? En lenguaje inclusive, cosa que países hermanos como Colombia, Brasil todavía no lograron, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver y fundamentalmente porque el lenguaje nos hace existir, ¿no? Todo lo que no se nombra existe. Bien. Bueno, ¿cómo comienza esta tarea de investigación desde el CONICET? Vos te referís al último trabajo de impactos de COVID en la vida de las mujeres, me imagino, Sí, o a mi trayectoria propia. No, me refiero a ese tema que acaba de describir, porque si bien es cierto que es del año pasado, ¿no?, ustedes arrancan Sí. con esta investigación y me resulta interesante porque esto nos permite graficar también algunas de las cuestiones, ¿no?, de los delitos que han crecido. Han disminuido Sí. casi todos los delitos, pero los femicidios son los únicos que han crecido en este contexto de pandemia, ¿no? No sé si es algo que nos pasa Exacto. solamente a nosotros o le pasa al mundo. No, por supuesto, cuando hablamos de feminicidio estamos hablando de una problemática que no es de las mujeres, ¿no? Es una problemática que nos afecta mundialmente en términos de ir hacia un mundo sin violencias, igualitario, ¿no? Entonces, eso que vos marcás es fundamental y es clave pensarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos legislación bastante avanzada en nuestro país, por ejemplo, no está significando y no hay una asociación directa entre tener una legislación con que el fenómeno vaya a disminuir, ¿no? Creo que si vos me preguntás por qué, que es la pregunta obviamente que nos hacemos todos, tiene que ver con que necesitamos un cambio cultural. Ese cambio cultural no es inminente, ¿no? A pesar de todas las luchas que vamos y conquistas que hemos logrado, como fue la despenalización y la lucha por el aborto legal, gratuito y seguro, tenemos la ley, pero la ley hay que hacerla cumplir. Y eso además no significa que estemos pidiendo mayor castigo, es decir, que nos volvamos un movimiento punitivista, sino todo lo contrario. Siempre el feminismo lo que busca es lo que yo llamo la poética erótica de la relación, es decir, erotizar los espacios, no hacerlos amorosos, habitables, convivibles en un mundo tan violento donde el patriarcado y la huella y marca del patriarcado es la violencia. Entonces se nos educó en ese mundo, en esas violencias, varones, mujeres, disidencias, a todas, ¿no? Por eso es tan difícil salirse de ese molde, porque hemos sido socializados en ese mundo.
Bueno, ¿qué le dejó esta investigación, ¿no? En relación a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en este contexto de pandemia? Mira, gracias por la pregunta, porque justamente nosotras, primero comentarte que cuando comienza el ASPO, que fue justamente hace un año, ¿no? Ayer hizo un año de que el gobierno declarara el aislamiento. Nosotras, como somos investigadoras de campo, es decir, con trabajo en terreno, en territorio, nos preocupamos mucho por cómo estarían pasándola nuestras compañeras, ¿no? Las mujeres en territorios tanto rurales como urbanos, ¿no? Nosotras lideramos muchas investigaciones en el noroeste argentino, en la Patagonia o en la zona de Misiones, por ejemplo, con mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes. Y la verdad es que nos preocupaba mucho la situación y nos juntamos con el equipo de Brasil, con colegas de la Universidad de Pernambuco, y empezamos a pensar qué podríamos hacer para constatar, y porque no había datos, es decir, no teníamos datos de cómo estaban las mujeres, ¿no? Ni datos oficiales, ni los movimientos podían tener datos porque por la situación de encierro. De ese modo comenzamos a idear esta investigación de un tejido amoroso, podríamos decir, solidario. No teníamos financiamiento tampoco para llevarlo adelante, y fue así cuando nos lanzamos a construir el instrumento, el cuestionario, que tuvo 48 preguntas, 5 módulos de respuesta que tenían que ver con la situación de identidad, de género, la situación laboral, la situación de salud, la situación también que vivían en términos de violencias, y también recubrimos relatos, es decir, preguntamos acerca de cómo estaban esas mujeres, las entrevistamos, nos llegaron también relatos maravillosos que nos agradecían acerca de esta labor porque habíamos abierto como un canal de comunicación. Y el trabajo, como se conoció dentro de la Red de Derechos Humanos de CONICET, que yo coordino, recibimos el apoyo de CONICET y del MINCIT. Eso nos permitió justamente que la investigación, que no pensábamos que íbamos a poder hacerlo porque no teníamos un financiamiento real para hacer 2.274 encuestas como se llegaron a hacer, fue muy clave el apoyo del CONICET y del MINCIT. Ese cuestionario se hizo vía digital, es decir, tuvimos que hacer todo un trabajo que consistía en asegurar que las mujeres nos respondan desde sus celulares y también evitar la desigualdad, es decir, en realidad achicar esa brecha y tratar de que llegara más y más mujeres, y fue así como logramos que 80 organizaciones sociales nos apoyen y 14 universidades nacionales, con lo cual, con toda esa red de tejido, logramos que muchas mujeres contesten. Y los resultados están a la vista, nosotros los publicamos en la página del CONICET del MINCIT, y también los publicamos en el Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidades. Nos dio a nivel de violencias en ese momento, que fue la 8ª y 9ª semana del aislamiento, esto es de junio a julio, nos dio que las mujeres urbanas en un 7% habían sufrido violencias en sus hogares. Y para el caso de las mujeres rurales, eso aumentó a 12%. Lo que nos permitió también entender y saber que las mujeres rurales están viviendo también violencias de otro tipo, con los caciques en sus comunidades, no con las fuerzas policiales o en los lugares de territorios, no donde está precarizada la tierra. Y todos estos datos, como vos me preguntabas por la precarización, justamente lo que al segmentar la población, la alarma se ponía en que se incrementaban todos los niveles de desigualdad y violencias cuando se trataba de mujeres empobrecidas, migrantes, afrodescendientes, indígenas, trans, travestis, ¿no? Lo cual lo que permitía ver era cómo la pandemia venía a precarizar aún más la vida de estas mujeres, ¿no? Bueno, Karina, en cuanto
a este trabajo que ya está presentado, por supuesto. Me decías que podemos entrar entonces. Repetime por favor las direcciones para que el que esté escuchando la radio y que quiera ahondar en este informe pueda leerlo. Sí, claro, el informe se encuentra colgado en la página de internet del CONICET y del MinCit, del Ministerio de Ciencia y Técnica, y se llama Impactos de la Vida en las Mujeres, Impacto del COVID en la Vida de las Mujeres. Lo pueden buscar con ese título y también por mi nombre, Karina Vidaseca, y van a entrar a la página del MinCit. Sino también entrando a la página del MinCit o del CONICET, en la unidad de COVID-19 van a poder encontrar los resultados del estudio. Bueno, Se hizo desde la UNSAM, ¿no? También quería decir esto, desde nuestro núcleo de investigación sur-sur del IDAES UNSAM, y también desde el Claxo, que una cosa más que te quería comentar es que mañana lo estamos presentando en un conversatorio de Claxo a las 3:30 de la tarde, junto con otros 3 países, Venezuela, España, Brasil y nosotros, Argentina, que tomaron el mismo instrumento para hacer el estudio en sus países. Así que mañana presentamos también los datos comparativos en los 4 países. Bien, bueno, y contame sobre esta situación, ¿no? Que nosotros vimos la nota en la agencia de noticias Telam, ¿no? Que habla sobre que aún tiene la palabra, ¿no? Está en poder del varón. Y digo, cuando uno habla de la palabra, ¿no? También habla del peso de la palabra como autoridad, pero también de la violencia de la palabra, ¿no? Como instrumento de daño también. Sí, cuando yo en realidad en el marco de la nota estábamos hablando de lo que nos sucede a nosotras como mujeres científicas, ¿no? Como nuestra participación en la ciencia, habiendo pasado por las carreras de grado, ¿no? Y de posgrado, y lo que uno como estudiante fue advirtiendo también como investigadoras, es decir, lo que va sucediendo con nuestras trayectorias, que son además, están muy vulneradas. ¿Por qué? Porque se muestra, como muestra nuestro estudio, que estamos en un 92%, por ejemplo, asistiendo a nuestros hijos en las escuelas durante la pandemia y haciendo los trabajos. Y cuando eso implica, ¿no?, que para la mujer que decide ser madre también está la instancia del maternaje, concilia con la vida doméstica y familiar, no, nosotras tenemos que hacer como cuatro veces más esfuerzos que los varones, si querés, para mantenernos en una carrera científica que insume muchísimo trabajo y tiempo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, escucha hablar que se refieren a dominaciones de género y citan a un consagrado sociólogo como es Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, bueno, eso lo que te da la pauta es que como a pesar de toda la productividad, de ser más mujeres que varones científicas, ¿no? Nuestras disciplinas, sobre todo las sociales, tienen más presencia de estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, el techo de cristal sigue existiendo en el campo científico, ¿no? Y eso hace que la palabra del varón se escuche siempre más y sea legitimada. Si lo dice un valor, esa palabra tiene más peso que si la misma información la da una mujer, ¿no? Y si nosotros hilamos más fino, por ejemplo, nosotros tenemos ahora que nuestra universidad, la Universidad de San Martín, está liderado por un grupo de científicas mujeres, la vacuna, ¿no? Entonces vos fijate, ¿no? El impacto que tiene, ¿no?, para la ciencia el trabajo de las mujeres es altísimo, pero sin embargo los puestos directivos siguen estando ocupados por varones, la presencia es masculina. Bien, vos sabés que el otro día estaba escuchando a mujeres que integran una asociación de periodistas parlamentarios, y nos decían ellas que también en las comisiones de trabajo, si bien es cierto que tenemos una ley, que hay el cupo está regido por un marco legal, o sea que la ley establece, ¿no?, el 50%
de cargos de cada uno. Recién este año, en esta elección, eso empezaría a verse reflejado en las cámaras legislativas, ¿no? Porque estaríamos cumpliendo el proceso para que ahora sí tengamos 50 y 50. Y además las principales comisiones, las comisiones supuestamente más de contenido político o la de economía, por ejemplo, ¿no? Esas están siempre presididas por un varón. Y y algunas otras que, digamos, no son, podríamos, por una cuestión de género, en ese viejo mundo, podrían ser más atribuidas a mujeres, esas sí las tienen la mujer y no los varones, ¿no? Como que hubiera temas que son de resolución del hombre, ¿no? Del varón, y hay temas que, bueno, que se puede considerar la palabra de la mujer, ¿no? Tal cual, la misma pregunta por el hecho también de por qué las mujeres tenemos que también hacernos cargos de esa pedagogía, ¿no? De enseñar a las personas, ¿no? Es decir, toda esa carga de pedagógica, de docente también que nos implica que nosotros estamos en desacuerdo, ¿no? Porque el problema no es nuestro del feminicidio. Hasta que no se entienda que es un problema de la sociedad entera, en su conjunto, hasta que no se entienda que después detrás de cada asesinato quedan hijos huérfanos, hijas huérfanas, ¿no? Y que eso requiere también romper el círculo de la violencia, ¿no? Hasta que eso no se entienda que no es un problema de las mujeres, sino que el problema es una sociedad patriarcal, racista, que se comporta de ese modo sexista, cosificando los cuerpos de las mujeres, tratando siempre de minorizarnos, ¿no? O de relativizar nuestro trabajo, o de disminuirlo. Son todos claros indicios de violencia. O sea, la violencia no es explícitamente la violencia física, sino es la violencia simbólica, la violencia psicológica, ¿no? Es la violencia patrimonial. Bueno, te tiro otra, la violencia mediática, ¿no? Karina, te digo otra. Por ejemplo, ya no se determinó que los que saquen el registro por primera vez van a tener que hacer un curso de género, y eso activó una polémica también, ¿no? Sí, escuché también un periodista nefasto diciendo, ahora un culo hay que, ¿no? O sea, Feynman, me estoy refiriendo a él. Decir algo así. Entonces digo, vos fijate, ¿no? El nivel de virulencia y violencia que implica algo que tendría que estar a esta altura de estos acontecimientos, desde Ni Una Menos, desde la ley de identidad de género, desde el matrimonio igualitario, desde la ley de aborto, con todos esos inmensos avances que hemos hecho como sociedad. Sí, tenemos que tolerar que un periodista como Feynman, sí, nos insulte de ese modo. Entonces vos fijate, y además no hay condena social, porque cuando hace condena social contra un periodista que se comporta de ese modo, y con condena social que estoy diciendo, ¿no? Justamente es, no podés hablar de ese modo, referirte de ese modo en un medio de comunicación. Somos Radio Noticias.